Hola, muy buenas a todos y bienvenidos al canal de Aisena Code. Yo soy Sergio y me podéis seguir en Twitter a través de mi cuenta que os la dejo por aquí debajo. Bueno, ayer salió una aplicación oficial de Apple que se llama Podcast. Es una aplicación que sirve para seguir tus podcasts favoritos. Y si no sabes lo que es un podcast, te recomiendo encarecidamente que investigues un poquito porque es algo muy interesante. Un podcast es un programa de audio o de vídeo de una temática determinada. Hay multitud de temáticas, ¿vale? Tenemos temáticas de cine, de series, de tecnología, de aplicaciones, de Mac, de Windows, de Android. Tenemos de coches, de motos, bueno, cualquier cosa que te puedas imaginar, seguro que hay un podcast de esa temática, ¿vale? En formato audio y en formato vídeo, aunque predominan más los que son en formato de audio. Y bueno, ya ahora que ya sabes lo que es un podcast, vamos a pasar a hacer la revisión de la nueva aplicación de podcast, que por cierto es gratuita y está disponible, como ya os he dicho, desde ayer. Venga, comenzamos. ¡Adentro vídeo! Bueno, vamos a empezar con la revisión a la aplicación Podcast. Aquí ves el iconito así en lila que es muy chulo, vamos a entrar en ella. La primera pantalla que nos encontramos es la pantalla donde vamos a tener la lista de podcasts a los que estamos suscritos, ¿vale? Para suscribirnos a Podcast tenemos dos opciones. Primero tenemos aquí a la derecha la pestaña de principales emisoras, ¿vale? Donde vemos el top de podcasts de iTunes, es decir, los podcasts más reproducidos. Tenemos multitud de temáticas de arte, de ciencia, de cine, de comedia, deportes, economía, educación. Bueno, aquí podéis ver el top de podcast y echar un vistacito y suscribiros. Yo os voy a recomendar un par de podcasts, por lo tanto nos vamos a ir a iTunes para descargar y suscribirnos en nuestros podcasts. Vale, le damos aquí al botoncito de catálogo y accedemos a iTunes. El primer podcast que os voy a recomendar es un podcast que se llama No Soy un Troll, ¿vale? Es un podcast que yo creo que es la puerta de enlace para, por lo menos, iniciarse en el podcasting, ¿vale? Porque es un chico que habla sobre otros podcasts, ¿vale? Da sus opiniones sobre otros podcasts y recomienda los podcasts que él escucha. También hace entrevistas con otra gente y bueno, la verdad es que es muy interesante y si quieres iniciarte en el mundo del podcasting, vas a descubrir mogollón de podcasts muy interesantes con este podcast, ¿vale? Os lo recomiendo, yo me voy a suscribir, ¿vale? Bueno, nos vamos otra vez a catálogo, al iTunes, vamos a darle a buscar, vamos a buscar otro podcast que yo os recomiendo, este ya es más tecnológico, ¿vale? Puro Mac. Es un podcast de tecnología donde hablan básicamente de Mac, de iOS y un poquito de todo, también hablan de Android y tal, pero la temática principal es Apple, ¿vale? Todo lo relacionado con Apple, pues estos chicos hablan son dos chicos que la verdad es que hacen un podcast bastante ameno y bastante interesante, es muy recomendable. Que por cierto, acaban de subir un podcast por lo que veo, nada, habrá que escucharlo. Venga, yo me suscribo y luego lo escucho. Bueno, ya tenemos un par de podcasts aquí, ¿vale? Podemos reproducir la lista de podcasts de dos formas. Una, como veis, que es por iconos, ¿vale? Que la verdad es que es muy chulo, pero si tenemos 20 podcasts, la verdad es que quizás es un poco engorroso, ¿vale? Otra opción es ver la lista de suscripciones por lista, ¿vale? Si nos vamos aquí, vamos a ver que nos van a indicar los podcasts que tenemos sin reproducir. Automáticamente cuando te suscribes a un podcast, el último podcast te lo marca como no leído, ¿vale? Se supone que eres nuevo, entonces siempre te marca el último podcast. Si no, a partir de aquí, cada vez que salga un podcast nuevo, te lo va a marcar como no leído. Y entonces el numerito este que vemos aquí a la derecha, ¿vale? Que pone Puro Mac 1, No Soy un Troll 1, ¿vale? Quiere decir que tenemos un podcast sin reproducir. Nos vamos a meter, por ejemplo, en Soy un Troll. Yo este podcast ya lo he escuchado, ¿vale? Entonces le daría aquí a la I y le daría, por ejemplo, a marcar como reproducido, porque ya lo he escuchado, ¿vale? Si, por ejemplo, quiero volver a escuchar otro podcast, digamos que quiero empezar por el principio, quiero escuchar el primero, pues le daría aquí y lo marcaría como no reproducido. Así, como veis, sale un circulito azul a la izquierda que me indica de que ese podcast no ha sido reproducido. Yo el podcast lo puedo reproducir por streaming, es decir, a través de internet sin descargar el fichero o bien descargando el fichero. Para descargarlo, me imagino que ya lo habéis deducido, es dándole el iconito este de la flecha hacia abajo, le damos y empezará automáticamente a descargarse el podcast. Bueno, podemos compartir el podcast a través de correo, Twitter o mensaje. Aquí podemos hacer búsquedas de podcast, ¿vale? Estas búsquedas no son para descubrir nuevos podcasts, son para hacer búsquedas dentro de la lista de podcasts a los que nosotros estamos suscritos, ¿vale? Bueno, si tenemos muchos, pues puede ser interesante. Otra cosa que podemos hacer, aparte de suscribirnos a otros podcasts, es eliminarlos. Si, por ejemplo, nos deja de gustar algún podcast o queremos darle algún tiempo antes de volver a escucharlo, pues bueno, podemos darle a editar y podemos eliminar la suscripción al podcast.
¿vale? Lo podemos hacer por ahí o por aquí también, quizás es más sencillo, ¿no? Vemos el iconito, le damos a la X y eliminaríamos el podcast. Yo voy a eliminar este de prueba, luego me suscribiré otra vez, solamente para que lo veáis. ¿Qué más cositas podemos hacer por aquí? Bueno, cuando nos metemos al podcast, si entramos en el icono, ¿vale? Desde aquí también podemos desuscribirnos del podcast. Podemos decirle que nos descarga automáticamente el último podcast que se publique, ¿vale? Con esta opción de aquí. Bueno, podemos ordenarlos desde el más nuevo hasta el más antiguo, podemos marcarlos todos como reproducidos o como no reproducidos, ¿vale? Y nada más, la verdad es que es una aplicación bastante usable, ¿vale? Es bastante sencillita, no es compleja, pero bueno, puede ser muy potente. Veremos a ver cómo se sincroniza con iTunes, cómo se sincroniza con la aplicación de iPad, que esta es una aplicación universal que sirve para iPhone y para iPad, y veremos a ver cómo funciona. De momento tiene pinta de ser el Downcast e Instacast Kill. Yo hasta ahora utilizaba la aplicación Instacast y creo que ahora voy a utilizar esta. Bueno, lo utilizaré durante un tiempo y ya si es necesario ya os cuento. Haremos una actualización del review de esta aplicación. Y nada más, eso es todo. Me despido. Espero que el vídeo os haya parecido interesante. Si podéis darle a me gusta os lo agradecería. Agregar a favoritos. Si queréis, suscribiros al canal para ver más vídeos. Espero que mejores que este. Y nada, ya me despido. Un cordial saludo a todos y hasta pronto. Adiós. Bueno, como veis, al abrir la aplicación de Dropbox, lo primero que vemos es la pestaña de Dropbox. Aquí es donde vemos toda nuestra estructura de directorios, de carpetas y de ficheros, ¿vale? Como veis, hemos